Vamos a saludar ahora a Delia Muñoz. Ella es abogada, integrante de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso del Perú. Gracias por la oportunidad, Delia, de hablar esta tarde. Y reitero, sí parece haber un consenso en la urgencia de adelantar las elecciones, pero no están prosperando las propuestas, mucho pasando, poco logrando. ¿A qué apuestan las fuerzas políticas? Buenas tardes, Gabriela. El Perú vive una situación de gran inestabilidad política ocurrida después del retiro del presidente Castillo de la presidencia por pretender disolver no solamente el Congreso, sino afectar toda la institucionalidad en el país. La presidenta Boluarte no ha logrado una legitimidad social, con lo cual los aires de reforma para que se vayan todos son los que hoy en día soplan muy fuerte. En medio de eso estamos en una crisis de violencia que aparece en diferentes puntos y de una manera muy específica, evitando que el país funcione, dando la sensación que es el país en general el que está protestando. A pesar de que las carencias son grandes, la mayoría no lo está forzada a estar en sus casas. Veamos a nivel político lo que está pasando en el Congreso. Para reformar la Constitución y dejar sin efecto el actual mandato, tanto de la presidenta como del Congreso, tiene que haber un acuerdo constitucional. Eso implica que se tienen que tener 87 votos de 130 y ser aprobado en 2 legislaturas, o tener 66 votos e ir a un referéndum. No tenemos todavía ninguna propuesta que en la actualidad haya superado esa valla. Hoy, por 3 horas, se va a discutir una propuesta que plantea que tengamos elecciones en 120 días, la primera vuelta, y la segunda en 2 meses, y que el presidente de la República asume inmediatamente. Y de manera adicional, esta propuesta presentada por Perú Libre pide que se consulte al pueblo si desea una asamblea constituyente. Pero ¿cuál es el problema con la asamblea constituyente? La Constitución peruana no la prevé, y recientemente el Tribunal Constitucional ha señalado que el mecanismo de reforma es un artículo de la Constitución y no mediante una constituyente. Ese es el gran entrampamiento que existe en el poder legislativo. Ok, en este momento con la propuesta de proyecto que tiene la izquierda que está presentando, como nos lo acaba de reiterar usted y nos lo informa Jimena de la Quintana. Yo he preguntado esto en los últimos días: ¿a qué le tiran los legisladores en un Congreso altamente desacreditado, que según las encuestas tiene una desaprobación superior al 85%, cuando en la calle lo que urge es claridad? Todo tiene que pasarse en ese proyecto, no hay negociación política que permita encontrar un consenso que mueva al siguiente paso a todo un país. Tiene que darse la negociación política porque las bancadas tienen que encontrar un punto de equilibrio. En ese contexto de buscar una salida, el Poder Ejecutivo, o sea, la Presidencia de la República, ha presentado un proyecto que también se discute el día de hoy, que es ir a elecciones en octubre, la primera vuelta, la segunda en diciembre, y el presidente de la República o la presidenta elegido asume el 31 de diciembre de este año y tiene un mandato excepcional de 4 años y medio hasta el 28 de julio del 2028. Adicionalmente incorpora 2 cláusulas especiales, que son el recorte del mandato presidencial y congresal, así como la posibilidad de que se cambien las leyes electorales para poder llevar a cabo las elecciones. Este tema jurídico es un entrampamiento bastante fuerte, porque en el Perú exigimos que las leyes que se usan para poder convocar elecciones tienen que estar aprobadas un año antes. Hay una fecha también de cierre del padrón y una serie de pautas que se tienen que llevar para poder arribar al momento de las elecciones. Entonces, si bien la urgencia política es muy grande, la salida de la sociedad democrática tiene que darle el Congreso. Y ellos son los que tienen que negociar y tienen que encontrar un proyecto en el cual encajen
las más diferentes posiciones, pero hoy, como bien lo señalaba su corresponsal de La Quintana, las fuerzas están separadas y nadie tiene los votos para poder dar en forma rápida una salida. La cobertura que damos a esta situación evidencia todos los días que ese es el caso. Le quiero insistir, ¿qué intereses están defendiendo estos partidos? En el entendido, sí, como usted muy bien dice, Delia, que hay que encontrar un consenso, una vía en la negociación política. El hecho de que no se dé, entiendo el camino jurídico, pero el camino político en medio de lo que vemos en la calle, no parece, que haya alguna cesión de intereses políticos o partidistas para que se produzca una solución más rápido. ¿Lo estamos viendo mal? No, hay un grupo de bancadas que consideran hacer un adelanto de elecciones porque estamos viviendo una asolada violenta en diferentes partes del país, es ceder ante los requerimientos de la calle y que eso atenta contra la sociedad democrática y que no es viable tener una situación de adelanto en ese contexto. Esa es una posición muy, muy principista. Pero por otro lado, hay otros sectores que consideran que sí, que hay que ir a las elecciones adelantadas para lograr tranquilidad. Aquí, el tercer punto es el grupo de izquierda que tiene entre 37 a 44 votos, que señala sí o sí cualquier salida condicionada a la Asamblea Constituyente, ¿no? Entonces estamos en ese tirar que no solamente es jurídico, sino son posiciones políticas muy fuertes. Claro, exacto. ¿A quién conviene que esta crisis se prolongue para cerrar? ¿Ya de plano preguntárselo así? Mire, a nadie le conviene de los que están en el mundo formal, solamente ganan la minería ilegal, que es muy fuerte en el Perú, gana el narcotráfico porque la policía está dedicada a atender los disturbios y no hay control de fronteras ni de otro tipo con una mayor fuerza. Es decir, quien gana es la economía ilegal, la cual se piensa, por muchas personas y analistas, viene financiando a algunas de las personas que hacen reclamos. Hay un sector del pueblo que sí reclama de corazón, pero hay otro que pareciera ser, con las evidencias que se van descubriendo, estarían siendo subvencionados para generar la violencia. Delia Muñoz, es realmente impresionante ver la cantidad de actividad que hay y lo poco que se logra en términos legislativos cuando está esta crisis terrible que vive su país. Pues hacemos votos porque haya una negociación política exitosa y que reportemos pronto la misma. Gracias. Muchas gracias, Gabriela.